Amigas y amigos del Camerino TV, bienvenidos. Gusto en estar nuevamente con ustedes, generando contenido con personajes importantes. Vaya que el de hoy lo es. Vaya que hoy nos damos un gustazo en el Camerino TV. Uno de los grandes jugadores venezolanos de todos los tiempos, con su calidad y su carisma, es uno de los preferidos de la afición de siempre. Y hoy pues recibimos aquí, junto a Pedro Ricardo Mayo y Ricardo Montes de Oca, a Bob Abreu. Un personaje que, vaya, es apreciado, querido por todos, admirado. Un jugador que se hizo querer y que fue más allá de la actividad propia del terreno de juego. Bob, gracias por estar aquí con nosotros en el Camerino TV. Bienvenido. Y en principio saludándote, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo va el encierro? ¿Cómo has manejado esta situación tan rara y tan difícil que nos ha tocado a todos los seres humanos y a todo el planeta? Fernando, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en tu programa, en tu show. Mira, contento. Contento de estar en casa, por un lado. Y por el otro lado, bueno, esta pandemia yo creo que nos lleva loco a todos, ¿no? Yo creo que de todas las cosas que tú realizas, ahora tienes, digamos, 24 horas completas para hacer todas las actividades y llega un momento en que te sobran horas para todo lo que estás haciendo. Pero bueno, por un lado, ¿no? Por el otro lado, compartiendo aquí con la familia, creo que disfrutándolos más de lo que era cuando ya tú jugabas la pelota, que no los disfrutabas tanto como ahora. Y bueno, se mantiene siempre en familia, gracias a Dios. Y con este calorcito que se puso duro aquí en la Florida. Bob, dándote también la bienvenida y gracias por acompañarnos en esta emisión del Camerino. Hablabas un poco de ese tiempo que se hace mucho más largo, ¿no? Esas 24 horas que parecieran mucho más, pero te hemos visto muy activo en las redes sociales, ¿no? Entonces hemos visto una faceta de Bob Abreu interesante desde otro punto de vista. Bueno, no soy mucho de las redes sociales. Ya se dieron cuenta ustedes que tuvimos un pequeño inconveniente de conexión aquí, ¿no? Pero sí, bueno, me han invitado a entrevistas por Instagram y bueno, para compartir un poco más también con la fanaticada, que creo que eso es lo que importa, que quieren saber un poco más de ti, muy aparte de lo que es tu carrera beisbolística, lo que fue, conocer otras cositas, ¿no? de los personajes, ¿sí? He estado, como dices, un poco más activado con lo que es las redes sociales. Bob, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, con el saludo también a Fernando, a Pedro Ricardo y a todos los amigos de El Camerino TV. Bob, antes de entrar en materia de lo que es tu carrera como tal, ¿has estado pendiente de todo lo que está ocurriendo en Grandes Ligas, esta coyuntura entre jugadores, dueños, etcétera? ¿Y cuál es tu opinión al respecto de todo esto? Un poco, he estado un poco pendiente de todo lo que está sucediendo y que, bueno, es bastante difícil, ¿no? Es difícil de ambos lados con lo que está sucediendo, que quieren buscar la mejor manera de llegar a un acuerdo y darle béisbol a todo el mundo, que lo que están esperando hoy en día, y especialmente que puedes ver muchos partidos por televisión en casa, pero también se entienden los dos lados, ¿no? También el béisbol es un negocio también, los dueños son unos empresarios y están buscando también de dar lo mejor para que se dé el show. Los jugadores también quieren, como trabajadores también, quieren dar lo mejor para el show. Y bueno, yo creo que en algún momento pues llegarán a un entendimiento y podamos ver todos béisbol de las Grandes Ligas en casita. Sí, sí. Es parte, sí, porque va a estar a estadios vacíos, a puertas cerradas y vaya que pero hace falta, ¿no? Porque uno está aquí trepándose por la pared y la gente lo que, al menos darle un juego de pelota por televisión, le genera una distracción y yo me imagino que hoy día Bob Abreu quiere ver un juego de Grandes Ligas por televisión y ver a algunos que jugaron contigo y a otros que, bueno, que hoy día son figuras. Bueno, yo no diría ni un juego,
Fernando, yo diría que, ¿sabes? Si todo se arregla, me imagino que pasarán unos 3, 4, 5 juegos en televisión. Sí, sí, sí. Van a haber muchos partidos que se van a disfrutar en casita. Una cosa, tú no viviste la huelga exactamente en el 94, la huelga que se llevó, Sí. o sea, la viviste en ligas menores, ¿no? La viví en ligas menores, exacto. Yo estaba en ligas menores, entonces por un lado no me afectó relativamente, porque estaba en ligas menores y estaba jugando mi temporada. Pero sí vi lo que ocurrió cuando se fueron a la huelga y no es nada fácil, hermano. No, nada fácil. No, eso deja fricciones, eso deja heridas que son difíciles de cicatrizar y de recuperar, porque hay un público allí que se siente, si se quiere, defraudado porque no tuvo en aquel año la Serie Mundial, e imagínate lo que representaría este año que no tenga temporada en absoluto. Exacto, no tienen temporada, no tienen Serie Mundial, no tienen Juegos de Estrella, no van a tener todo el espectáculo que se lleva en el béisbol de las Grandes Ligas. Va a ser interesante todo esto que va a pasar, ¿no? Todo lo que va a llevar. Sí, ojalá que se llegue a un acuerdo, pero de verdad que está difícil, Fernando. Sí. Está difícil todo lo que se está viendo y lo que se puede, como dices tú, todo lo que puede pasar en el transcurso de la temporada, los partidos, de una parte de la Serie Mundial y todo lo que conlleva pues, a los juegos de las Grandes Ligas. Bob, tras el retiro, ¿qué tan consumidor eres de béisbol? Y cuando hablo de consumidor, es de ver el juego, de analizarlo desde otra perspectiva. Uno no se desliga definitivamente del juego, pero ¿cómo te ves y cómo te has visto, ¿no? Tras el retiro como pelotero activo? Mira, Pedro, sí veo los juegos, y yo creo que en una parte uno se pone un poco más criticón al respecto, porque uno ve las situaciones de juego y uno dice, bueno, que va a tocar la bola aquí, va a mover el corredor, va a dar un fly, a buscar de dar un fly de sacrificio, va a hacer cualquier cosa para dependiendo de la situación de juego. Entonces uno se convierte en que llega un momento en que uno se desespera viendo el juego. Entonces a veces veo 3 o 4 innings. Te digo que a veces no veo los juegos completos, a menos que son los juegos ya cuando entran en la postemporada, que sí provoca ver todos los partidos y dependiendo cuáles son los equipos que están cruzándose en ese momento. Pero llega un momento que te desesperas pero a la misma vez, ¿sabes? Disfrutas del juego, pues eres conocedor del juego y sabes lo que está pasando y lo que puede suceder. ¿A qué equipo sigue Bob Abreu en Grandes Ligas? Ricardo, todos. No tengo preferencia. Sí veo mucho los juegos de Filadelfia. No te lo puedo decir, veo mucho los juegos de Filadelfia. Pero me gusta ver a veces cuando hay un duelo de picheo. Para mí todos los duelos de picheo son muy interesantes. O sea, porque en el juego, para mí lo más importante es el picheo, la parte media del terreno. Y estoy hablando con un centrofield, una buena segunda base, un buen catcher y el picheo. Para mí esa es la parte importante en el béisbol. Pero cuando encuentras ese duelo de picheo, que tú sabes que el juego va a estar no más de 3 carreras. Entonces ahí tú ves un partido interesante, un partido que va a estar apretado todo el tiempo, que las situaciones de juegos tienen que saber apreciarlas y saber ejecutarlas para poder tomar ventaja, para anotar una carrera y a la misma vez darle más confianza al pitcher que tienes en el montico. Entonces, todos esos juegos para mí son más interesantes de esos que empiezan a dar muchos jonrones y todas esas cosas. Que yo sé que es lo que a todo el mundo le gusta ver, jonrones. Por ejemplo, Bob, tú llegaste a coincidir y a ver a Mike Trout en su crecimiento cuando llegó a los Angelinos.
y tú estabas allí como ya una figura establecida y con una presencia de veterano. Ver por televisión a Trout, ¿qué te genera? ¿Te impresiona el crecimiento que haya tenido en este tiempo o qué te genera? ¿Qué sensaciones te produce? Mira, no me sorprende, porque nosotros estuvimos en los campos de entrenamiento cuando Trout estaba con nosotros en campos de entrenamientos antes de subir a las grandes ligas y se veía una vez el potencial que tenía Trout, una persona muy madura en el juego. Para la edad que él tenía en ese momento, era muy madura para el juego. Yo me acuerdo en una oportunidad en Seattle, estuvimos conversando, estábamos hablando del juego y el análisis que él daba, yo decía, wow, este muchacho se va a perder de vista automáticamente. Porque una cosa es tener las habilidades y otra cosa es saber jugar la pelota. ¿Ok? Porque hay personas que tienen las habilidades y a veces no pueden hacer mucho con esas habilidades, pero él tiene todo el paquete, tiene una inteligencia, un análisis muy completo del juego. Y bueno, las habilidades de él son excepcionales, llamémosla de esa manera. Entonces yo sí lo vi en partidos y te puedo decir una cosa, el día que a mí me dejan libre, Anaheim era para traer a Trout al juego de las grandes ligas. Pero un aspecto interesante. Yo quiero retomar la respuesta previa a la pregunta de Ricardo. Y tú hablabas de la importancia del picheo para ti. Tú jugaste en la Liga Nacional, tú jugaste en la Liga Americana. Se habla ahora de la figura del bateador designado en ambos circuitos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que va a cambiar radicalmente lo que en la Liga Nacional se veía un poco más, algo más de estrategia? Hoy el juego de pelota se ha transformado en un juego de más ofensiva, más de jonrones y no de las bases robadas que tú también lograste implementar dentro de tus números. Mira, yo creo que a mí me gusta más el juego como era antes, en el sentido de que si tenías tu Liga Nacional y tenías tu pitcher que bateaba, bueno, eso forma parte de la estrategia que tienen que armar los managers. La Liga Americana es más de bateo. Es más de bateo. Por eso es que a veces cuando ves un pitcher dominante, como lo era Pedro Martínez, Randy Johnson, por dar unos nombres, Roger Clemens, cuando eran dominantes, ahí es cuando tú veías la calidad de pitcher que eran, porque tú tenías 9 bateadores. Y en la Liga Americana tú te pones a ver que ese line-up, todos batean. Sin querer decir que en la Liga Nacional, en la Grande Liga no batean, no. Lo que pasa es que en la Liga Nacional, el pitcher ya tú lo declaras como que no es un bateador que va a ser muy ofensivo, el que eche en ciertas situaciones, o sea, todo depende, ¿no? Pero en la Liga Americana tienes 9 jugadores que van a batear. Entonces yo creo que a mí me gustaría que se quedara igual, pero creo que si ellos están haciendo esas decisiones de colocar un bateador designado en la Liga Nacional y eliminar al pitcher, bueno, ellos tendrán sus razones y me imagino que ya lo han analizado y el por qué quieren hacer ese cambio. Yo me quedaría, te repito, como era antes, cuando el pitcher bateaba. A mí me gustaba eso porque también, como dije al principio, el análisis y las estrategias de juego son diferentes. Bob, en nuestra cuenta de Twitter, @tvcamerino, el 12 de mayo hicimos una encuesta. Decía así: ¿creen ustedes que Bob Abreu tiene un buen caso para ser exaltado al Salón de la Fama? 55.4% dijo que sí. El año pasado fue tu primer año de elegibilidad en la boleta del Salón de la Fama. ¿Cómo viviste ese día a día? Que, bueno, gracias a Not Mr. Tips, básicamente sigue boleta por boleta. ¿Seguiste de cerca el proceso de votación? Cuéntanos cómo fue tu experiencia, tu primer año de elegibilidad en la boleta. No lo seguí. Me quedé fuera de todo eso. Esperé que cuando llegaba el momento en la televisión que anunciaban y decían que era lo que iba a pasar y cuáles eran los porcentajes y todo eso, esperé esos resultados. Mira, yo por un lado estoy contento, ¿no? De que, bueno, ya se pasó a la primera fase, que era por lo menos obtener los porcentajes para seguir en la boleta. Para mí eso
fue una parte muy, muy importante. Creo que hoy en día la sabermetría ha ayudado un poco más a la parte de juego que uno realizaba, porque yo sé que para todo el mundo el Salón de la Fama son 3.000 hits y 500 honrones, pero no ven los otros números globales que conllevan a ser una calidad de pelotero. En esta parte, ahí la sabermetría demuestra todos los números que yo he hecho en las Grandes Ligas. Y por otro lado también, mira, hay grupos que solamente son 5, 6 peloteros que están en el Salón de la Fama, y yo soy uno de esos miembros del Salón de ese grupo que está ahí, como el de, creo que yo tengo unas cuestiones aquí de bases robadas y jonrones, y 1.000 anotadas, 1.000 empujadas, cuestiones así, que solamente son 6 personas. Y de esos 6, por lo menos 5 ya están 4 están en el Salón de la Fama. El otro no está en el Salón de la Fama, que es Barry Bonds, pero bueno, sabemos la calidad de pelotero que es y la situación, el por qué, no sé, X. Pero eso por un lado también te dice a ti, bueno, o sea, yo creo que los números que tú has hecho o que yo he colocado, pues, tienen que observarlos un poco más, ¿no? Aquí hay una lista de esas, Bob. A mí me encantan esas listas y las miro y las repaso y las desmenuzo. Esta, por ejemplo, Bob Abreu es uno de 7 jugadores con 250 jonrones o más, 350 bases robadas o más. Combinación de poder y velocidad. Los otros son Barry Bonds, Ricky Henderson, Derek Jeter, Craig Biggio, Joe Morgan y Bobby Bonds. De todos, Bobby Bonds es el único que no fue electo, el padre de Barry, y Barry no estaba porque, bueno, ya no vamos a entrar en el caso, en pero ese tema sabemos que fue un súper pelotero. Tomando en cuenta eso, que fuiste junto a Willie Mays, los únicos en la historia que jugaron 150 partidos o más 13 años consecutivos. La lista de 6 que tú acabas de ver y otras tantas a las que tú perteneces, cuando miraste ese resultado al final del 5.5% de 22 votos de 397, ¿te sentiste decepcionado? ¿Te sentiste que tus, digamos, expectativas se quedaron cortas respecto a la votación que creías podías recibir? Pensé que iba a recibir más votos. Honestamente pensé que iba a recibir más votos de ahí. Como tú lo acabas de decir, estamos hablando de un grupo élite. Estamos hablando de un grupo élite, de un grupo que tú formas parte de eso. De verdad que sí me sorprendió, honestamente lo digo, sí me sorprendió. Bueno, vamos a esperar cómo viene la número ahora, el segundo año, que es el 2021. Espero tener más votos de lo que obtuve en esta oportunidad, pero la respuesta es que sí me sorprendió y esperaba más de más porcentaje al que llegué. Probablemente la palabra que caracteriza la carrera de Bob Abreu sea consistencia, porque quizá muchos quieren quedarse en ver cuántos liderazgos tuvo en departamentos. 2 únicamente, y vamos a decir únicamente porque al final lideraste 2 departamentos, triples y dobles en algún momento, pero fue un muy buen bateador todo el tiempo. Hablaba de la salud, porque eso te acompañó para jugar tantos encuentros en temporadas consecutivas, los 150 o más. Y esos números están ahí, aparte de las bases robadas. No es sencillo dejar esos números. Además, más de 1.400 boletos también está dentro de una élite. Esa consistencia se logra ¿sobre qué? Sobre la base de ese trabajo, de la disciplina, pero hay muchos más argumentos. Para ti, ¿esa consistencia fue realmente tu principal atributo? Sí, pero porque hablas de que todos los años era lo mismo. Era siempre 100 anotadas, 100 empujadas. Eran más de 20 bases robadas todos los años, más de 20 jonrones, impulsadas, eran siempre, o sea, 100, entre las 100 por varios años consecutivos. Yo creo que esa consistencia creo que es la que forma parte de la que hay que evaluar, que hay que analizar en todo esto. Yo buscaba de ser muy disciplinado en mi trabajo,
estudiaba mucho el juego, estudiaba mucho al pitcher, que en esta oportunidad era lo que yo siempre buscaba, qué hacía, qué no hacía, para yo poder armar mi estrategia de ataque, qué iba a hacer en ciertas situaciones de juego. Y yo creo que esas son una de las cosas que me ayudaron mucho a colocar y agregar números todos los años. Siempre buscaba dar 30 dobles y más todos los años. O sea, para mí eso, estar en una categoría del número 20, creo, 26 en la historia, o sea, para mí formaba parte. Entonces yo buscaba era también de trabajar, de batear las bolas hacia los gappers para poder obtener también esas bases extra. Y a la misma vez practicaba mi velocidad, pues, para mantener un poco de la fuerza con la rapidez. Bueno, me quiero quedar justamente allí porque efectivamente lo que tú decías es el sistema de ese JOS, que básicamente juega con un poco el WAR, ¿no? El WAR de tu prime, el WAR total que tuviste, y ese te ubica como el 20º mejor jardinero derecho en la historia de Grandes Ligas. Y yo soy de los que piensa que tal vez tú estuviste un poco adelantado a tu tiempo, porque los que están en contra de tu caso al Salón de la Fama tal vez ven a la cantidad de premios, ¿no? Que probablemente si tuviese jugado en una época como ahora, que se le da tanto valor a la sabermetría, que como tú lo decías, es tu mejor amigo en tu caso para el Salón de la Fama, probablemente esa cantidad de premios hubiese aumentado. Pero ¿cómo hiciste en ese momento en el que la sabermetría no era tan famosa como lo es ahora, si se puede llamar de alguna manera, en estudiar esos aspectos del juego que todavía no se le daba tanto valor? ¿Cómo hacía? Mira, yo tenía entendido de que llegar a bases era una de las partes más importantes. O sea, porque tú no vas a llegar nada más a primera con un hit, tú llegas con una base por bola, ¿no? Solamente no puedes correr todas las bases con un jonrón. Puedes llegar a primera y después llegan con un batazo y corres todas las bases y anota. O sea, yo siempre quise estar muy aparte pendiente del juego. Siempre no era quizás buscar más allá de la sabermetría, nada de esas cosas, sino que era lo que yo buscaba de las estrategias para mí, en mi calidad de pelotero, en mi talento, lo que yo sabía hacer. No buscar de hacer más de lo que yo sabía hacer, pero sí buscar de prepararme para buscar de dar esa consistencia todo el tiempo. Entonces, para mí era importante empujar 100 carreras. Para mí era muy importante anotar 100 veces. Eso usualmente lo usa un primer bate. Yo no, yo era un tercer bate. Entonces, ¿sabes? Unir que tenías que empujar carreras y a la misma vez yo colocaba anotar 100. Y entonces añades también, si bases por bola, te dice, bueno, o sea, yo creo que hay algo interesante aquí. Pero a la misma vez, entonces yo buscaba era de robar bases. Porque un tercer bate, un cuarto bate, pues, usualmente, bueno, en el béisbol de ahorita no roba mucha base. Y tú antes buscabas era de 20 y 30 y hasta 40 bases que se logró hacer para poder aplicar algo interesante en tu calidad de pelotero. Sí, y eso tuvo su mejor muestra, Bob, en Filadelfia. En los 8 años fabulosos que tuviste en Filadelfia. Voy a reseñar solo unos numeritos. En Filadelfia tú tuviste un promedio de 157 partidos jugados por temporada. De los 162, 157. En ese lapso, 104 anotadas en promedio, 94 impulsadas en promedio, 29 bases robadas en promedio, 23 jonrones en promedio, y en averaje como tal, 305 de averaje, 415 de OVP, que es súper élite, 510 de slugging, que también es muy bueno, y una medición sabermétrica, que es el OPS ajustado, que también es muy importante, que está bastante por encima de la media de la liga, que fue 141 OPS ajustado. ¿Cómo describes esa parte en Filadelfia de dominio del juego, de poder hacer todo un poco y del disfrute de poder hacerlo? Mira, yo creo que forma más de todo lo que he buscado siempre hacer, de ser un jugador completo y fuerza con rapidez y también un poco de inteligencia en correr las bases.
o sea, anotar, empujar carreras, hacer todo esto para mí era muy importante. A veces es difícil poder describirlo porque eso es lo que tú querías, lo que tú buscabas, de poder salir de un grupo que lo que hacían era dar honrones y empujar carreras, pero no anotaban 100, porque eso ahí, está ahí. Entonces, en Filadelfia, para mí marcar eso era importante, era también estar en un libro de historia de un equipo con mucha trayectoria, un equipo que han pasado grandes jugadores por la franquicia y formar parte, estar en la mayoría de todos los departamentos del equipo. Bueno, eso buscas de consistencia de trabajo, de dedicación, para poder alcanzar todos esos números. Y gracias al Señor, pues se pudieron lograr y que bueno, que me mantuvo saludable para poder hacer todos estos números. Un gran orgullo para ti debe haber sido, o debe ser y debe seguir siendo, lo que fuiste el primer 30-30 en la historia de los Phillies. Exactamente, o sea, ahí son cosas que a ti te enorgullecen, ¿verdad? Porque tú le das a Filadelfia y a Venezuela, le das el primer 30-30, eso te lleva a motivarte más, de buscar, de alcanzar más, y de ser el primero, porque sí van a venir otras personas que van a hacer los números, pero tú buscas ser el primero que lo hizo, ¿sabes? Y eso es lo que tú buscas de trabajar. Y en Filadelfia, pues, fue así de esa manera. Es interesante porque, Bob, tú hablas con mucho orgullo de tus números y eso habla que fue mucho sacrificio y que estás realmente orgulloso de lo que pudiste cosechar. Ahora bien, ¿te quedó algo pendiente que tú dijeras hoy, oye, yo hubiese querido lograr esto y no lo pude por esto, por alguna otra razón? ¿Qué cambiarías hoy si tuvieras esa oportunidad? Mira, de cambiar, creo que hubiese cambiado de no poncharme tanto, que hubiese buscado de mejorar siempre, de no poncharme tanto, de ser quizás más agresivo, pero no era mi estilo de jugar la pelota. Entonces, de querer cambiar, quizás hubiese querido cambiar, pero no, me quedo como estaba, porque creo que todo lo que hice y todo los números que se realizaron y el juego, mi estilo de juego, le gustó a la franquicia, le gustó a la fanaticada y a mí, y yo mismo también lo disfrutaba. Bob, háblanos un poco de ese último paso por Grandes Ligas con los Mets de Nueva York. Entiendo, y corrígeme si me equivoco, sí, que hay una anécdota bien especial con el manager para entonces de los Mets, Terry Collins, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Mira, es algo tan curioso, porque yo cuando estoy en el año 96, Terry Collins era mi manager de los Astros de Houston. Y mi primer hit se lo doy a los Mets de Nueva York. ¿Ok? Cuando voy y firmo con los Mets, yo no había visto el calendario ni nada de ese tipo de cosas, sino que llegó un momento que en Washington yo le dije a Terry Collins, yo necesito hablar contigo, tal, mira, ya es el momento, ya yo no es lo mismo, me gusta estar mucho en el terreno y todo, pero ya las condiciones mías no van a ser las mismas cosas, aunque yo tenía entendido de que y sabía pues, que iba a ser siempre un bateador emergente y de vez en cuando con los outfielders habían que darle un descanso, una cuestión, yo iba a jugar. Yo estaba muy claro en todo mi rol, pero entendí que era el momento de decir hasta aquí. Y cuando yo le digo a él, bueno, que me voy a retirar, me dice, bueno, ok, perfecto, no está bien, ¿qué vas a hacer después? Y todas otras cosas, y bueno, hablamos otras cositas más. Pero la casualidad en todo esto es que mi último partido era con los Astros de Houston, y yo vestido ahora con los Mets de Nueva York. Y mi último hit se lo doy a los Mets, a los Astros de Houston, ¿verdad? Invertida la cuestión, pero el manager sigue siendo Terry Collins. Era el propio manager. En ese momento, bueno, que yo doy el hit, él me hace la señal y me dice, ¿qué quieres hacer? Yo le digo, no, bueno, hasta aquí, ya está bueno, ya yo me retiro por la puerta grande dando mi hit y bueno, pasó lo que pasó. Y además fue un hit clásico, fue al estilo Bob Abreu, dándole hacia la banda contraria, empujando la bola hacia la banda contraria,
con esa habilidad que te caracterizaba. Yo recuerdo, por ejemplo, a Sisi Sabathia, un pitcher zurdo tan difícil como tú, varias veces vi batazos, y los recuerdo, los tengo aquí en la memoria, que le metías el batazo a Sabathia entre el tercera base y la raya, o sea, dándosele hacia la banda contraria. En el béisbol de hoy, con el shift, ¿cómo lo hubieran jugado a Bob Abreu? Con estas formaciones defensivas especiales. A mí me hubiese gustado que me hubiese jugado así como juegan ahora, que es pulando pulando la bola, porque hubiese dado más hit, porque me lo hubiese quedado atrás y la dirijo tranquilo hacia el left field. Me hubiese encantado. Porque era una de las cosas que yo trabajaba mucho, era batear hacia la banda contraria. Y había un porqué, porque tú la bola del medio hacia adentro, tú puedes manejarla. ¿Okay? Usualmente uno lo que hace es reaccionar con un picheo adentro. Pero saber manejar la pelota del medio hacia la banda contraria, no es tan fácil. Y tienes que dedicarte, tienes que trabajarlo, y eso era lo que yo hacía. Yo usualmente me enfocaba, y te lo digo, Ricardo, Fernando y Pedro, si tú me lanzabas 100 picheos, yo buscaba de batear 70 hacia la banda contraria, para poder agarrar el ritmo, el ángulo, saber dónde le vas a pegar, todo eso que buscas de tener la consistencia. Tú jugaste con los Yankees, ¿no? Y ese pase y ese movimiento al equipo de Nueva York pudo significar muchas cosas, ¿no? Porque terminaba una era que, bien mencionaba, fue muy exitosa con los Phillies de Filadelfia. De ese momento de llegar a los Yankees y de esas temporadas con el equipo de Nueva York, para ti, ¿qué fue lo más importante, lo que hoy recuerdas con quizás mucho más cariño en cuanto a números, en cuanto a estadísticas y en cuanto a vivencia personal? Mira, yo disfruté sabroso jugar para los Yankees. Creo que es una plaza que un pelotero quiere jugar. Es una plaza sabrosa, hermano, sabrosa en todos los aspectos. Te lo digo, en todos los aspectos. La fanaticada también es fuerte. Ya yo venía. A mí la fanaticada a mí no me va a pegar, porque yo vengo de jugar en Venezuela, vengo de jugar en Filadelfia, ¿ok? Entonces, jugar en Nueva York, todo el mundo dice, no, fanaticada, no, ya, oye, yo en Filadelfia, para que ustedes sientan lo que es una fanaticada fuerte. Entonces, pero con todo eso yo lo disfrutaba, me encantaba jugar para los Yankees, o sea, una plaza, repito, todo pelotero yo creo que quiere vestirse con ese uniforme y ser el tercer bate de ese line-up, que era un line-up, hermano, que era nombre tras nombre. O sea, sabía que era para mí un compromiso bastante grande, que no podía decepcionar a nadie. Tenía que hacer números y jugar bien y toda esa cosa. Hubieron altos y bajos, pero gracias a Dios hubo mucha consistencia. La gran manzana, hermano, es que es difícil describirla. Y quizás con esta palabra te lo digo, es sabroso jugar en el Yankee Stadium y jugar para los Yankees. Te lo voy a responder de esa manera. Bob, antes de tu primer Yankee Boston, ¿tenías en tu mente Caracas Magallanes? No diría Caracas Magallanes en la mente, pero yo sé que a veces la gente me decía, mira, Boston Yankee, vamos a ver cómo es la cosa. Y yo decía, vamos a ver qué. Ellos tienen que lanzar la pelota igualito y todo va a ser, ¿sabes? Y la diferencia es que ya tú vienes sabiendo de cómo es la situación de Boston Yankees, porque lo ves en televisión, pero cuando la vives, tú sientes el bullicio y la gente atacándote y todo eso, pero tú no le prestas atención a eso, tú estás concentrado en lo que vas a hacer y sabes lo que tienes que hacer. Pero es una rivalidad sabrosita, hermano. Yo creo que es una rivalidad que cuando tú estás en un slump es la que tú quieres, porque es la que te va a activar otra vez a meter mano y empezar a agarrar el ritmo como es de batear. Interesante eso. Antes de entrar en Venezuela, para mí hay un misterio, y tal vez tú no tengas la respuesta, como tampoco la tiene Omar Vizquel. Y es que, digamos, de los detractores, de los que dicen que
que Omar Vizquel o Bob Abreu no pertenecen a Cooperstown es porque jugaron solo 3 juegos de estrella a Omar y 2 Bob Abreu. En uno, por cierto, te desquitaste porque diste el show aquel de los 40 y pico jonrones en Comerica Park, aquella exhibición fabulosa en el derby de cuadrangulares. Pero ¿a qué atribuyes tú, en el caso tuyo, no te voy a preguntar por Omar, a que hayas tenido solo, porque son pocos para tu trayectoria, para lo que tú ponías allí en número, para lo que tú conquistabas, 2 juegos de estrella? Mira, eso es interesante esa pregunta, Fernando. Yo te lo voy a colocar, yo te voy a responder de esta manera. En el año 98 yo bateé 316 y yo estuve todo el año batiendo 300. Y yo no fui seleccionado al Juego de las Estrellas. En el año 99, si buscan, yo estoy de segundo, quedo empatado con Luis González, o él bateó 336, o yo quedé tercero, pero ahí estábamos. Y todo el año yo estuve bateando 300 y hasta llegué a batear 350. Y yo no hice el Juego de Estrellas. ¿Ok? Yo venía bateando, venía haciendo hazañas. Mi defensa, yo hacía de entre 10 a 15 asistencias todos los años. Entonces, eso quiere decir que tampoco te corrían. El porcentaje de fildeo era de 900 y algo. O sea, yo estaba haciendo todas mis cosas bien. Yo siempre me preguntaba, oye, porque yo no soy un juego de estrella, yo no hago un juego de estrella aquí, pues. ¿Qué es lo que pasa? Hice 2 juegos de estrella, yo pude haber hecho más, pero también entiendo que ahí también estaba Vladimir Guerrero, era mi competencia, era Larry Walker, era mi competencia, Gary Sheffield, era competencia, y bueno, ellos eran más nombrados, digamos así, y yo creo que también eso podía influir, porque si vamos a números, yo colocaba números a mitad de campaña, pero nunca era seleccionado. Es más, la primera vez que voy al Juego de Estrellas es por la cuestión de los fanáticos, que los fanáticos había una opción y los fanáticos apoyaron más, había un cupo, perdón, y los fanáticos me ayudaron más a ir al Juego de Estrellas. Pero tampoco porque me seleccionaron como que yo tenía que estar en el Juego de Estrellas, ¿no? Entonces, son cosas a veces que uno no las entiende, porque de explicarlas, ¿cómo podría uno explicarla? Pero de que uno hizo número para hacer cosas, sí. De ganar un guante de oro, yo creo que yo pude haber ganado más guantes de oro. O sea, había muchas cosas, pero bueno, pasaron así, se respetan y bueno, más nada, hay que seguir adelante. ¿Y en qué lugar de tu carrera está, y lo recordaba Fernando, esa jornada épica en Comerica Park del derbi de jonrones, ¿no? Porque además era un derbi particular, venía el Clásico Mundial, tenías la bandera ahí en el uniforme, entonces, ¿eso qué significó para ti? ¿En qué puesto está entre los logros de tu carrera? Mira, es un logro muy grande porque dar un show en un Juego de Estrellas de home run derby, todo el mundo puede decir, párate ahí y saca la bola y no te preocupes. Suena muy fácil, pero a veces los nervios, buscar de elevar la bola, buscar de dar jonrones para un espectáculo del fanático, no es nada fácil. Siendo el único, creo que sí, fue el único que hicieron de países, sabía la responsabilidad que tenía. Una, de dar el espectáculo ahí en el Comerica Park, porque la gente fue a ver jonrones, y otro, la responsabilidad de mi país, porque yo sabía que los ojos estaban ahí en Bob Abreu, que va a los jonrón derby. Entonces tú dices, bueno, si pongo la comiquita aquí, cuando llegue allá viene el chalequeo. Aquí hay que hacer las cosas bien. Era mucha, la gente no lo ve desde ese punto de vista. Pero nosotros somos venezolanos y sabemos cómo es, que si cuando tú cometes los errores, viene el chalequeo, que es el comiquito y viene el chalequeo, y tienes que aguantar tu chalequeo tranquilo. Entonces, pero fue grande. Para mí, lo conozco como uno de los momentos históricos en mi vida, por todo lo que lleva al Home Run Derby, y porque ese año fue histórico para todos nosotros. Bob, hay una teoría que estoy seguro que la has escuchado.
y prefiero que la comentes tú de una vez directamente. ¿Realmente te afectó el swing al home run derby? No, no, para nada, porque se ponen a ver, yo no era, yo no me considero que yo fui jonronero, no, yo daba jonrones, ¿ok? Yo creo que cuando una persona es jonronera es de los que da 40 todos los años y 35 y 40 y 50, que eso lo hemos visto en el béisbol de la Grandes Ligas. Albert Pujol, ese es un tipo jonronero. Yo no, yo era un hombre que iba a dar mi 20 jonrones, 25, sí, 2 años di 30, 31, buscaba de alcanzar los 40 jonrones, nunca pude hacerlo, pero eso no quiere decir que entonces que ese jonrón derby me afectó a mí, porque si vamos al caso, todos los años después fueron 20, siempre los jonrones estaban ahí, eran los mismos jonrones de todos los años. Es más, llegaron al momento que se quedaron en 16, 18, pero siempre estuvieron entre 20 y 25. Sí, eso lo dicen los números y las estadísticas. Vamos a pasar a Venezuela, a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bob Abreu tiene a los Leones del Caracas en su corazón. Tal vez lo quiera tener en otra parte, pero de ese tema no vamos a hablar. Lo tiene en su corazón y los aficionados de los Leones del Caracas tienen a Bob Abreu también en su corazón. ¿Qué significó para ti, Leones? Porque tú eras de los pocos, digamos, de los que estaba encumbrado, de los que tomaba 500 turnos en Grandes Ligas y que seguía jugando en Venezuela y que seguía tomando 100, 150 turnos en Venezuela. Eso dejaba saber un profundo amor hacia el béisbol venezolano y hacia el uniforme de los Leones del Caracas, ¿no, Bob? Definitivamente. Soy un caraquista, un leonero, un felino, como dicen en Venezuela, el león mayor, que sí, me gusta mi equipo de Leones Caracas en todos los aspectos, Fernando, para contestarte, responder tu pregunta. Y claro que sí, yo con los Leones de verdad que me encantaba ponerme mi uniforme de Leones del Caracas, me encantaba jugar para mi fanaticada, me encantaba, porque para mí llegó un momento en que yo jugaba en los Estados Unidos, pero habían fanáticos que viajaban a Estados Unidos y me veían jugar, pero habían fanáticos que no podían. Entonces yo decía, bueno, vamos a darle la oportunidad también a los fanáticos que están en Venezuela que quieren ver jugar. Y yo jugaba en mi Venezuela y lo disfrutaba. Y yo jugaba como jugaba en las Grandes Ligas. No era tampoco de que por ponerse el uniforme, no, yo me entregaba a lo mío porque ese era mi trabajo, darle el mejor espectáculo a los fanaticadas, buscar los campeonatos y buscar lo mejor por la franquicia. Sí, Leones del Caracas para mí tiene un significado muy grande en todos los aspectos y siempre lo voy a respetar, siempre voy a buscar de dar lo mejor y que el significado es grande, porque sabemos que es una franquicia de grande trayectoria en Venezuela. Es un equipo y he hablado con muchas personas que quieren uniformarse con los Leones del Caracas, que quieren vestir y quieren sentir lo que es jugar por lo menos un Caracas Magallanes en Caracas, que son dos cosas diferentes, jugarlo en Valencia y jugarlo en Caracas. La cuestión se pone más apoteósica, se pone más apretada. Y te cuento anécdota que yo he tenido compañeros que cuando ese león ruge han temblado, mi hermano. Le tiemblan las canillas. Sí, le tiemblan las canillitas. No todo el mundo puede aguantar una presión ahí también en Caracas. Bueno, que estás hablando de esa gran rivalidad y tú jugaste 2 finales ante Magallanes, ¿no? Y quizá el resultado no fue el mejor, ¿no? Ni mucho menos para el equipo de Leones. Una final ante Magallanes, ¿qué tan distinto es un juego de la ronda regular? Es una final, pero es que siempre un Caracas Magallanes en la ronda que sea, en la situación que sea, tiene ese toque especial. Mira, fíjate que es interesante esa pregunta, porque nosotros fuimos a muchas finales con Cardenales de Lara. Y nosotros, eso no quiere decir que no queríamos quedar campeones, claro, queríamos quedar campeones porque sí, porque esa era la meta y el propósito. Pero que es un Caracas Magallanes y que tú vas a una final contra Magallanes, hermano, eso tienes que ganarla tú. Ahí no vale tu tía. Y lamentablemente perdimos esas finales con Magallanes, que
el pique estaba ahí, porque ese es así, el pique de ganarles a ellos el campeonato. Pues si ya le habías ganado en unos partidos de la ronda regular y el round robin, quizás si tú habías perdido esos juegos, no importaba al tú ganarle la final a un Caracas Magallanes. Una final Caracas Magallanes, hermano, eso no tiene precio. No tiene precio. Bob, hablamos de los premios de Grandes Ligas, pero los que no te dieron y los no juegos de estrellas que no tuviste en Grandes Ligas, obviamente toda esa fama la tuviste en Venezuela con el Caracas. Hablaba con Arreaza antes de empezar esta grabación sobre aquella temporada de 419 que tuviste en la 98-99. Háblanos un poco de ese temporada Ted Williamesca que tuviste en Venezuela. Una temporada loca. Una temporada loca porque yo me fue en el año 99, ¿no? 98-99. 98-99. Yo me bajé de las Grandes Ligas y me bajé. Yo hablaba con Oscar Prieto y dije, mira, voy a jugar tal día. O sea, yo me bajaba del avión y el siguiente día vámonos y vamos a jugar. Yo creo que yo venía ya con el ritmo y el sabor de bater 300 de las Grandes Ligas, de esa experiencia de las Grandes Ligas. Entonces, cuando fui a Venezuela, yo también fui a trabajar cosas, porque de repente tenía problemas con la curva, tenía problemas con estos picheos, y sabía que en Venezuela, muy aparte de jugar, yo podía trabajar eso para mejorar lo que yo necesitaba hacer. Ese año, hermano, ese año era como decimos todos los peloteros, lo que usted le dé, todo cae. Y ahí todo pasaba, ahí todo caía. Yo creo que fue una temporada soñada. Y si yo lo disfruté, créemelo, y cuando tenga a Henry Blanco y a los compañeros, ellos disfrutaban más, yo creo que eso que yo, porque ellos seguían, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? Pegarle la pelota, ¿no? Entonces, ellos decían, coño, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo es la cuestión? Se sentaban a hablar contigo. Y claro, porque ellos veían que era como imposible todo lo que estaba pasando, porque yo creo que fueron pocos los juegos que yo no dije. ¿No? Entonces, una temporada, hermano, que inolvidable. Para mí inolvidable y para todos los venezolanos, creo que ha sido inolvidable también. Yo recuerdo en esa temporada que nos reuníamos contigo, Bob, en el desayuno o antes del juego o en algún momento dado, y tú estabas muy pendiente y preguntabas cuántos turnos te faltaban, porque tenías que completar los turnos para poder quedar sobre 400, y nosotros sacábamos cuenta. Iván Medina, que era el estadístico, en ese momento era el hombre de las estadísticas de Leones, pues sacaba hasta el último detalle y tú estabas muy pendiente de eso. Pero para que no hubiera ninguna duda, y los turnos te los agregaron, y igual quedaste con 419, que es el promedio más alto en la historia de la liga. Después de más de 60 turnos en el round robin, bateaste 400, ¿cuánto fue? 422. O sea, la cosa siguió en la postemporada. Sí, una postemporada. Eso cierto. Es que yo decía, coño, quedar campeón bate en Venezuela no es nada fácil. No es nada fácil. Más, especialmente cuando tenías en esa época a Luis Ojo, que agarró todos los campeonatos de bateo para él. Sí. Entonces, sabías que en Venezuela hay excelentes bateadores. Los hay. Entonces tú dices, cuño, yo ¿cómo hacemos? Mire, por eso yo preguntaba, ¿cuántos turnos me faltan? ¿Cuánto es? ¿Cómo es la cuestión? Y yo siempre me preguntaba, bueno, me quitaron todos esos turnos y quedaste en 4.19, ¿cuánto estabas bateando entonces? O sea, ¿cuál era el averaje en ese momento, no? Para que te quitaron, no sé, 12 turnos, algo así. Sí, no, te agregaron turnos. La regla es que te agregan turnos y si aún tienes el mejor averaje de bateo, quedas campeón bate con el averaje original, que fue 419, que es el récord en la historia de la liga. Exacto. Entonces, tú decías, uy, wow. Y cuando te dicen eso y vuelves otra vez a dejar un récord, plasmar o sea, una historia, porque es así. O sea, 419, el averaje más alto en la historia del béisbol, te hace sentir orgulloso igualmente, porque, o sea,
cuánto nos han pasado, y con nosotros han pasado, hablemos de Vitico de Avalillo, el rey del hit, y todo eso creo que forma parte, y eso te lleva pues a lo que era ese momento de esa temporada que fue una locura para todos. ¿Cómo viviste, Bob, esa última temporada en Venezuela, ¿no? Porque en ese cierre hubo momentos donde no llegaban batazos, donde el público quizás fue un poco injusto, ¿no? Con lo que era el Bob Abreu en su carrera. Y después terminaste rematando la faena de una manera espectacular. Incluso varios de tus compañeros hablan de eso, dicen, oye, creo que Bob merecía otro trato en ese momento. ¿Cómo se vivió esa campaña de retiro? Fue una campaña dura al principio, porque esa campaña, yo quería era terminar de jugar con mi equipo, vestir la camiseta, jugar para mis fanáticos. Y bueno, se presentaron varias situaciones ahí que no vamos a entrar en eso aquí, en las cuales cuando jugaba yo todavía no estaba a tono. O sea, el swing yo sabía que no lo tenía a tono. Y usualmente cuando tú vas a los campos de entrenamiento, tú agarras entre 60 turnos, 60, 70 turnos, que es lo que tú quieres para comenzar la temporada de las Grandes Ligas. Yo ese año no había jugado y yo comencé a practicar en junio. Cuando yo comienzo a practicar es una cosa y ver los pitches en vivo es otra cosa. Entonces me tocó ese tiempo de agarrar por lo menos 40, 50, 60 turnos para yo saber que estaba bien. En ese momento, bueno, la fanaticada estaba molesta. ¿Ok? Vamos a colocarlo así. Y yo estaba tranquilo, yo decía, no, tranquilo. Y muchos decían, oye, ¿qué te pasa? No me pasa nada, deja que yo me pongo a tono ahorita. Si ven la temporada como yo la finalicé terminando bateando 3 y pico y 3.21, 3 y algo, porque ya estaba a tono y agarré, no sé, 80, 100 turnos, algo así, algo por ahí. 180 fueron ese año. 180 turnos. Sí. Okay. Bateaste 3.22, 180 turnos y en la postemporada bateaste 441 en la postemporada la 13-14. Exacto, pues ya estaba todo. Entonces esa temporada fue bastante difícil en su momento. Tú escuchabas la cuestión y yo no, tranquilo, no, porque ya vienen los aplausos. Y después, cuando comencé a batear, entonces cambió la historia. Entonces yo está bien chévere, porque también el fanático en un punto también ellos estaban acostumbrados a ver una cosa y lo que no le das lo que ellos ven, entonces de repente se molestan un poco. Pero creo que de todo lo que pasó, se terminó bien la temporada, se jugó un round robin loco, un round robin que el fanático yo creo que lo disfrutó más que todos nosotros, y ustedes y tú, Fernando, creo que lo disfrutaste a lo máximo también allá en Maracaibo con ese el lado de Pirela, que siempre lo veo, me encanta esa narración que te pusiste de una manera y yo decía, wow, qué caballete este tipo. Entonces, para todos yo creo que fue una temporada inolvidable también. ¿Y por qué inolvidable? Bueno, por lo siguiente, porque se vivieron cosas en ese round robin que no se habían visto en otros, de remontar un juego en el 9º inning con 7 carreras abajo, con 2 outs. Y la gente se iba del estadio y después regrésense que esto se empató. No teníamos picheo, teníamos puro bateo, pero bueno, los juegos eran de 12 a 13, 14 a 15, unas cuestiones así. Pero fue histórico para mí. Y esa fue una temporada en la que tú le dices, bueno, adiós. Y después, bueno, jugué al siguiente año para retirarme. Pero esa temporada como tal fue una temporada para mí inolvidable en Venezuela. Hablabas de lo que disfrutaste aquella campaña de 419, perdón. Pero hablabas también de tus compañeros, ¿no? Henry Blanco, etcétera. Y la pregunta viene por aquí. ¿Qué tanto de verdad se disfruta jugar en Venezuela? No es que en Grandes Ligas no se disfrute, pero ¿qué tanto
se disfruta eso, jugar en tu tierra y, bueno, obviamente con tu equipo, los Leones del Caracas? Yo no sé cómo explicarte eso, porque es que colocarse el uniforme primero de tu equipo, de los Leones, dale, vamos para arriba, y entonces, pero tú ves, yo creo que tú gozas más cuando el fanático, tú lo ves disfrutando al máximo lo que hacen, las victorias que obtienes, cómo ganas el partido, cómo se desesperan también, cómo disfrutan un jonrón. Sí es muy diferente jugar en las grandes ligas y jugar en Venezuela. Perdón, jugar en Venezuela. Es totalmente diferente, hermano. Tú te entregas a lleno a tu público. Te entregas a Venezuela a jugar tu pelota, pero sin importar nada. Vas para allá y sales al terreno es a ganar. Y como hablábamos, ese pique Caracas-Magallanes, bueno, eso te motiva más, te inspira más en lo que es jugar para tu equipo, para Venezuela, para tu país. Muy bien, estamos con Bob Abreu en el Camerino TV, en esta gratísima conversa. Y ya cerrando, Bob, me imagino que la 94-95 tiene que haber sido especial cuando lograron el título. Aquel año, cuando Omar Vizquel se va en medio del round robin, hubo dificultades. El equipo logra entrar a la final en aquella jornada memorable en Maracaibo, donde pierden el primero con Zulia y ganan el segundo al Magallanes. Un pequeño desquite, me imagino que tuvo sabor para ustedes el haber perdido la final del año previo con Magallanes, pero haber eliminado al Magallanes en el juego por pasar a la final del año siguiente. Y luego, cuando regresa Omar, logran el título cuando ganan 4 seguidos después de perder los 2 primeros en Maracaibo. ¿Qué recuerdas de aquel momento, de aquellos instantes y de aquel título conseguido con Leones? Bueno, era lo que hablaba. Ahí tú lo que dijiste con Caracas Magallanes era eso. O sea, perdimos en todos los round robin la cuestión, pero nos quitamos ese para pasar la final, ¿no? Las Águilas ese año tenían un equipazo. Nosotros perdimos los 2 primeros partidos en Maracaibo. Me acuerdo que nosotros utilizábamos el equipo de Leones de Caracas, en ese momento era velocidad, más que jonrones, porque estaba, o sea, a Roger Cedeño, Curtis Goodwin estaba con nosotros ahí. Sí, estaba. Curtis Goodwin, que otra velocidad, estaba yo, estaba Uribe. O sea, era mucha velocidad. Y me acuerdo, voy a contar esta anécdota aquí, me acuerdo que Pompeyo Davalillo era el manager de las Águilas y él estaba en primera y ese día no agarraron rolling en primera, ellos no agarraban rolling en primera. Y era el que le echó agua a la primera base y hizo un pichaque ahí, una cuestión, un pantano, y él dijo, ustedes no van a robar base aquí. O sea, y nosotros, efectivamente, nosotros ganamos. No pudimos hacer nuestro juego, que era robar base. Una pompeyada. Sí, exacto, porque él era habilidoso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Decía, bueno, cuando bajamos a Caracas, ahí el terreno era de nosotros, no podías hacer muchas cosas. Y si se dan cuenta, nosotros ahí anotábamos mucha carrera y el juego, volvimos a utilizar nuestro juego de correr las bases. Pero yo creo que la llegada de Omar Vizquel ahí fue impactante también, porque ahí es cuando demuestras que eres un líder, cuando el equipo está caído y tú lo levantas, tú con X, palabras, acciones, momentos, lo que sea, pero los levantas. Y creo que ahí fue importante cuando él regresó y en las atrapadas que hizo también con las manos limpias y toda la cuestión, motivaba más al equipo y llegar ahí, alcanzar el primer campeonato para mí con los Leones. Y en esa temporada que fue bastante difícil para todos. Bob, para ir cerrando, como decía Fernando, ¿cómo está esa faceta del Bob empresario? Del Bob que se metió en negocios, incluso teniendo a Panteras de Miranda como un equipo y una oportunidad de seguir en el negocio del deporte. Mira, va bien.
va bien. Hablando de Pantera, gracias a Dios las dos últimas temporadas han entrado en semifinales. Nos han ganado los dos equipos grandes, uno que es Guaro y el otro fue Rotamundo. O sea que entonces estamos bien, pues nos ganaron dos equipazos buenos de la LPB. Pero a pesar de eso, bueno, estoy ahorita trabajando en el proyecto de B-Top, la línea de calzado y textil. Estoy trabajando con eso, tengo reuniones a veces con mi equipo por Zoom y todo eso, a esperar que todo se acomode, pero sigo adelantando el proyecto para que esté todo listo para este año entrante en Venezuela, para que tengan el calzado, especialmente en la parte deportiva. Y bueno, estoy trabajando con todo eso y otros proyecticos más que tengo por ahí en la mano. Como dijo Pedro al principio de toda esta entrevista, has estado bastante activo en las redes sociales últimamente y has recordado varias cosas. ¿Qué representa para ti o qué es lo primero que se te viene a la mente con bate, pelota, papá, Bob Abreu? Uy, ese comercial, ¿no? ¿Cómo gustó? A la gente, ¿cómo le gustó ese comercial? El comercial es interesante, pues lo firmamos aquí en Tampa y nació que me dieron lo que teníamos que decir y todo eso. Y me acuerdo que Dimitri era el jefe de la partida y me dice, uy, ¿qué se te ocurre a ti? No sé, queremos un eslogan, queremos decir esto, pero tenemos esto aquí. Y eso me salió a mí a las locuras, como uno conversando, y le digo, bueno, bate, pelota, papá, o Abreu, ¿qué pasa? Así. Y él me dice, esa es la que quiere. Ah, esa es la que quiere. Sí, vamos a decir esa, dale, pues. Y fue tan gracioso porque cuando dicen cámara, acción, y vamos, entonces abren la puerta y el chamo se me queda viendo y yo me le quedo viendo. Y yo empecé a reírme, pues. Y él me dice, corte, wow, ¿qué pasó? Coño, ¿qué fue lo que dije? Que a mí se me olvidó ver el chamo que yo dije. Y entonces me dice, coño, dijiste bate, pelota, papá, o Abreu. Ah, ¿verdad? Ok, bueno, vámonos. Y lo hicimos. Y cuando yo llego a Venezuela, yo voy a los juegos, antes de yo jugar, ¿no? Entonces voy y visito a los muchachos. Y vienen los muchachos y me dicen, bate, pelota, papá. Y yo, estos chamos, pero yo no sé lo que está pasando. Y después que veo en televisión que la cuestión está pegada con el bate, pelota, papá. Y eso se quedó. Y por la calle mucha gente cuando me saluda me dicen así, bate, pelota, papá, épale. No, es que fue un comercial realmente inolvidable. Parte de ese carisma que tú desplegabas en los comerciales, porque se sentía que disfrutabas eso enormemente también, ¿no? Definitivamente. Nosotros los comerciales de Pepsi lo disfrutábamos. Era un equipo con el loco de Osvaldo, bueno, que ese tiene las mejores ocurrencias, Freddy García. Nosotros, te digo, nosotros disfrutábamos. Yo creo que los productores y los camarógrafos se explotaban de la risa. Ellos disfrutaban con nosotros de cada locura y que nosotros no hacíamos los comerciales por otra cosa, sino que lo disfrutábamos y nos gustaba hacer los comerciales. Pues muy bien, qué grata esta hora que nos has dado, Bob. Muchísimas gracias. Esperemos que estés muy bien, que todos esos proyectos que tienes pendientes se cristalicen de la mejor manera posible. En verdad lo deseamos porque sabemos que siempre promueves las cosas en el sentido de un objetivo positivo y un objetivo que beneficie a un conglomerado y a un grupo. Así que se dé y muchísimas gracias, Bob. Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes por todo esto. Sí, por el favor de Dios, vamos a ver que todo funcione. En los momentos que yo no estaba en pelota, quizás no le dediqué mucho tiempo como era a los negocios. Ahora sí le estoy dedicando, que tengo las 24 horas para mis proyectos. Y bueno, con el favor de Dios, todo se dé bien, salga bien. Y bueno, gracias por tenerme en su programa, en el Camerino. Muchas bendiciones a ustedes y sigan pues cosechando éxito y transmitiéndole a toda la fanaticada estas entrevistas que son muy buenas y uno la disfruta. Bob Abreu en el Camerino TV, muchísimas gracias. Ricardo Montes de Oca, Pedro Ricardo Mayo y Fernando Arreaza, nos despedimos hasta la próxima. Si les gustó, denle like, activen la campanita para que sepan cuándo colocamos contenido y será hasta una próxima oportunidad.